Saludos para todos mis buenos, amados hermanos y amigos. Les saludo una vez más. Este es su hermano y amigo Mickey Rivera. Bendecimos a Jesús. Él es bueno. Para siempre es su misericordia. Está usted en sintonía con una nueva transmisión y presentación de este su ministerio misionero Familias para las Naciones. Siempre que tenemos presentaciones especiales, pues nos alegramos, ya que damos gracias a Dios por ser parte del esfuerzo de evangelizar el mundo con la buena noticia de salvación. Y esta ocasión no es la excepción, pues siempre hay alegría cuando puedo estar contigo. Llegamos a ti a través de diferentes plataformas y sea cual sea la plataforma que nos estás viendo y nos estás escuchando, pues bendecimos al Señor por ello. Vamos a tener una oración para entonces comenzar con la presentación de este día. Dios, te bendecimos y te adoramos. Estamos alegres y bendecidos por ti y estamos muy contentos porque tu misericordia nos ha alcanzado. Te presentamos el programa de hoy y te pedimos que bendigas a cada oyente, aquellos que no te conocen, Señor. Sálvales por amor a tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Lo primero que deseo hacer es presentarte esta canción maravillosa que habla acerca de lo que Dios quiere hacer con el mundo. Adelante. I am fading with the night. You are waking with the dawn. Praises forming on your lips like mist rising on the morn. You and I live different lives. Nearly half a world away. You're the rising of the sun, I'm the setting of the same. As his praise goes on all around this great big world, his praise goes on and on as his praise goes on with no silence in between. Endless sounds, the song. Endless sounds, the song. Every moment, every day, a steady, holy rhythm sounds, the constant chorus of creation, joined in one unending round. Till one day every knee shall bow, every voice resound as one, an everlasting song of praise from every nation, tribe, and tongue. As his praise goes on all around this great big world, his praise
praise goes on with no silence in between. Endless sounds, the song. Endless sounds, the song. Praise goes on all around this great big world. His praise goes on and on as his praise goes on. Silence in between. Endless sounds, the song. Endless sounds, the song. Endless sounds, the song. Praise the Lord. Praise the Lord, all my soul. I will praise the Lord all my life. I will sing praise to my God as long as I live. The Lord sets prisoners free. The Lord gives sight to the blind. The Lord lifts up those who are bowed down. The Lord loves the righteous. Praise the Lord. How good it is to sing praises to our Lord. How pleasant and fitting to praise Him. Great is our Lord and mighty in power. His understanding has no. Alabado sea el nombre del Señor. Alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Qué bueno es conocer un Dios maravilloso y un Dios de poder que está dispuesto a salvar el mundo. Por eso es que en esta hora vamos a estar hablando bajo el tema los 4 elementos fundamentales del Evangelio. Los 4 elementos fundamentales del Evangelio. Y cuando hablamos de la palabra evangelio, lo primero que debemos de hacer es definirla. Definimos evangelio de la siguiente manera. La palabra evangelio viene del griego evangelion y significa buenas nuevas, buenas noticias. Este mensaje de las buenas nuevas que Dios ha provisto una forma de redención por medio de su Hijo Jesucristo. Por medio del Evangelio, el Espíritu Santo obra para la salvación de los seres humanos. Esto lo encontramos en Romanos 1, 15 y 16. Romanos 1, 15 y 16 lee así. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio. Quiero que te fijes que Evangelio está en rojo y está subrayado, y es que vamos a seguir esta palabra a través de diferentes versos y a través de diferentes pasajes que vamos a estar estudiando en esta ocasión.
También a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Así que el evangelio necesita ser anunciado, el evangelio es poder de Dios y el evangelio trae salvación a toda la humanidad. ¿Cuáles son entonces esas buenas noticias que debemos de comunicar? Primera de Corintios capítulo 15, versos 3 y 4, podemos ver que el escritor bíblico dijo así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo recibió esto, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Fíjense ustedes que dentro de estas presentaciones que estamos haciendo, para poder presentar efectivamente el Evangelio y hacer evangelismo, pues lo que tenemos que hacer es comunicar el evangelio, tenemos que comunicar la buena noticia. Y esa buena noticia consiste en que Cristo murió por nuestros pecados y que Cristo resucitó al tercer día conforme a la palabra y conforme a las escrituras. No solamente las escrituras nos mencionan esto, sino que en Primera de Corintios también se hace énfasis de que él se le apareció a los apóstoles, a más de 500 personas, se le apareció a Pablo. Por consiguiente, Cristo no solamente murió en la cruz, sino que también resucitó al tercer día, está sentado a la diestra del Dios Padre. Y este debe ser uno de los elementos fundamentales que comunicamos cuando estamos evangelizando a otros con la palabra. Vamos entonces a estudiar 4 elementos que son fundamentales cuando hacemos la presentación del plan de salvación. El primero de ellos es el carácter de Dios. Dios es santo en carácter y está airado contra el pecado. Dios ama al pecador, no hay duda alguna. La palabra dice en 1 de Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Dios está airado contra el pecado. Dios es santo en su carácter y algo que él no puede soportar es el pecado. El pecado ha separado al hombre de Dios y por lo tanto la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Cuando nosotros estudiamos el libro de los Hechos, en lo que se conoce como la ruta romana, Romanos 3:23, Romanos 6:23, Romanos 8, vamos a ver que continuamente el escritor está haciendo mención acerca del pecado y cómo el pecado ha alejado al hombre de Dios. Y es que la ira de Dios, por ser Dios, un Dios santo en su forma de ser, en su carácter, está airada continuamente contra ese pecado del hombre. Por lo tanto, la principal necesidad del ser humano es ser salvo del pecado y por consiguiente de la ira de Dios. Romanos 2:5 nos dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El ser humano es pecador. Pecar es errar al blanco. Pecar es estar fuera de la voluntad de Dios. Pecar es desobedecer a Dios. Por consiguiente, Dios está airado por ese pecado. Y si el hombre no se arrepiente, va a llegar un momento en que el día de la ira de Dios va a alcanzar al hombre. Va a llegar un momento en que Dios va a juzgar al hombre y lo va a llamar a cuentas. Y si este hombre no ha tomado una decisión por Jesucristo, va a tener que sufrir la condenación de un juicio que Dios va
a manifestar contra la humanidad. Por eso es que en esta hora hablamos y mencionamos e inquietamos a la iglesia que proclamemos el mensaje del evangelio e inquietamos a aquellos que no conocen a Jesús para que le acepten y sean salvos de la ira que vendrá. En Efesios capítulo 2, versos del 1 al 3, dice de esta manera, haciendo énfasis una vez más y abundando acerca de cómo la ira de Dios está siendo manifestada contra el pecado del hombre. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En este pasaje podemos ver que en otro tiempo la ira de Dios estaba contra nosotros y que todo aquel que está en pecado, la ira de Dios está en contra de esa persona. Por eso urgimos a que se arrepienta y que acepte a Jesús como su Salvador personal. Seguimos y en segunda de Tesalonicenses también abunda de la siguiente manera, del 8 al 9, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. La ira de Dios no es otra cosa que estar separado de Él por la eternidad. Por eso el escritor dice ahí, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Cuál es entonces la condición del hombre? Dios está airado contra el hombre por su pecado. La condición del hombre es la siguiente: el hombre es pecador. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva es vida eterna, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El hombre es pecador, está separado de Dios. El pecado entra a la humanidad por un hombre y por el pecado, por ese hombre es traspasado a los demás hombres. El pecado es lo que hace que Dios esté airado contra el hombre, pero ese pecado conlleva una paga, conlleva una condenación, conlleva un juicio, y es la muerte. No solamente la muerte física, sino la muerte espiritual, porque el hombre en pecado está muerto espiritualmente y separado de la gloria de Dios. Romanos 5:12 nos abunda un poco más sobre esta condición del pecado del hombre y nos dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado entra al mundo por un hombre, lo vemos allá en el huerto del Edén, y por ese hombre entonces entró la muerte también, por ese pecado más bien entró la muerte también, muerte no solamente física, sino también muerte espiritual, como les mencionaba anteriormente, y esa muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Romanos 3:10-11 nos añade a un poco más sobre esto y nos dice, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El hombre trata de justificarse delante de la presencia de Dios, pero la Biblia dice que no hay ni uno bueno, no hay uno justo, no hay quien busque a Dios. Por eso es necesario que podamos, número uno, entender que hace falta aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal, y número dos, que hace falta que la iglesia proclame el evangelio de Jesucristo para que aquellos que no le conocen puedan tener la oportunidad de responder
afirmativamente al mensaje de salvación. ¿Cuál es la solución al pecado? La solución al pecado es la obra de Jesucristo. Este es el evangelio, las buenas noticias, lo que Cristo hizo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la obra de Jesucristo. Ese es el mensaje de salvación. ¿Quién es entonces este Jesús que anunciamos y que proclamamos? Juan 1:14 dice que Jesús es aquel que es la palabra, habitó entre nosotros, fue como uno de nosotros. Vimos el poder que le pertenece como Hijo único de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad. Ese Jesús es el Hijo de Dios. Es el que vino a morir en la cruz por la humanidad. Es el que derramó su sangre en la cruz, el que se hizo maldito muriendo en un madero, pero se levantó al tercer día, fue resucitado por Dios, por el Espíritu de Dios, y derramar su sangre, pues nos ha dado la oportunidad de vivir en armonía con Él. Está sentado a la diestra del Dios Padre, esperando que haya arrepentimiento. Y esto es bien importante, que cuando lo proclamamos y salimos a hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado hacer, de llevar el evangelio a otros, hagamos mención clara de que Jesús es la buena noticia, de que Jesús murió por el hombre, de que derramó su sangre y que resucitó al tercer día. ¿Por qué vino Jesús a la tierra? Jesús vino porque vino a buscar y a salvar y a libertar los que estaban esclavos del pecado. Por eso en Marcos 10:45 dice: yo, el Hijo del Hombre, soy así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Y fíjese bien, vine para liberar a la gente que es esclava del pecado, y para lograrlo pagaré con mi vida. Nos ayuda de que Jesús entregó su vida en la cruz, que Jesús vino al mundo para liberarte a ti que es esclavo del pecado, y para que nosotros como iglesia podamos llevar esta comunicación de que Él vino al mundo para que la gente fuera libre de su pecado. Segunda de Corintios 5:21 añade: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y Efesios 1:7 también nos dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria. Fíjense ustedes, una vez más hago énfasis en que estamos hablando acerca de el plan de salvación, y que dentro de este plan de salvación entendemos que la ira de Dios está contra el pecado que mora en el hombre, que el hombre es pecador y que Cristo vino a morir en la cruz para que el hombre tuviera una oportunidad. Por eso, una vez más, en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, o sea, Él nos compró por su sangre. Nosotros merecíamos ir a la condenación, pero Él nos compra con su sangre. Él perdona nuestros pecados por esa sangre, según las riquezas de su gloria. Continuamos en esta presentación sobre los 4 elementos fundamentales del evangelio, y la cuarta, el cuarto elemento que queremos presentar es la respuesta del pecador. El pecador debe de arrepentirse, darle la espalda al pecado, y debe de tener fe en el sacrificio de Jesucristo y correr hacia Jesucristo para que haya perdón por sus pecados. Ambos elementos, el arrepentimiento y la fe, vienen juntos. Son 2 caras de la misma moneda, y es lo que nosotros conocemos como la conversión. Es lo que nosotros conocemos como darle la espalda al pecado y
darle el frente a Dios y vivir agradando a Dios. La Biblia nos presenta en varios pasajes estos dos elementos. En el primer pasaje donde podemos ver esto es en Marcos 1:15, donde dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. En Hechos 20:21 también lo vemos, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, los dos elementos: arrepentimiento y fe en nuestro Señor Jesucristo. En Hechos 20:26 también lo podemos observar. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, que está hablando es el apóstol Pablo, ya en fines del libro de los Hechos, y a los gentiles, ¿qué cosas? Que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. De manera que estos dos elementos son bien importantes que los podamos presentar cuando estamos hablando del evangelio. En esta presentación lo que queremos es hacer un resumen de cuáles son los 4 elementos fundamentales del evangelio, y que estos 4 elementos fundamentales del evangelio los tenemos que mencionar a quienes proclamamos la buena noticia. La ira de Dios está contra el pecado del hombre. El hombre es pecador, necesita arrepentirse. Cristo murió por ese hombre en la cruz del Calvario, y que el hombre necesita confesar y proclamar que se arrepiente y que tiene fe en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, esta es nuestra presentación. Esperamos, como siempre, que te sea de ayuda para que hables a otros del evangelio, para que motives a otros para que así también lo hagan, y que podamos juntos cumplir con la encomienda de la buena noticia del Señor. Oremos. Padre, te doy gracias una vez más por esta oportunidad de proclamar tu palabra, de enseñarla y de comunicarla a otros. Espero en ti, Señor, que tu nombre sea glorificado a través de la misma, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos y amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Les ha hablado, como siempre, su hermano y amigo Mickey Rivera. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes y será hasta una próxima ocasión. Muchas gracias por estar con nosotros.